Bienvenido a tu módulo 13. Vamos a dar inicio a la unidad número 2. Dentro de la unidad número 2 lo que vamos a trabajar son argumentos a favor o en contra. ¿Cuál es nuestro propósito? Que nosotros a través de la argumentación podamos también contraargumentar. Por ejemplo, ya vimos cómo es una argumentación, puede ser preparada, puede ser una exposición, puede ser una esporádica, que de momento nos pregunten algo y tengamos que dar nuestro punto de vista, puede ser escrita o puede ser oral como tal. Entonces, eso es lo que vimos en la unidad 1 y también vimos la parte de cómo se estructura mi hipótesis, mi investigación y dar mi conclusión como tal. Ahora, ¿cómo voy a tomar en cuenta mi argumento de a favor o en contra? ¿Con qué propósito? Bueno, pues lo que vamos a hacer es definir un criterio de análisis para relacionar y comparar información que permita distinguir los argumentos de las falacias. Vamos a tomar también en cuenta qué es una falacia como tal. Hace un momento, no hace un momento en la unidad pasada, el último punto que veíamos pues era prácticamente la redacción ética, no caer en mentirle a la gente o simplemente quererla manipular. Es ahí nuestro propósito. Vamos a tomar en cuenta pues manejar elementos y la estructura de la argumentación, argumentar y contraargumentar sobre las diferentes posturas acerca de un problema de interés, discriminar los argumentos correctos de las falacias, obtener la comprensión y la aceptación del interlocutor al que te diriges. Los saberes anteriores no te serán suficientes si no tienes interés. Entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Primera actividad, observa la siguiente imagen y responde las preguntas que se presentan a continuación. No olvides que debes reflexionar tus respuestas. Cuando hablamos de reflexionar mis respuestas no es decir sí, no, más o menos, creo que sí, creo que no, no, sino es dar más información. ¿Qué es lo que nos pregunta? Vienen 4 imágenes y ahora sí. ¿La ciencia y la tecnología han cambiado nuestra forma de vida? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Sería mejor vivir sin avances científicos y tecnológicos? Sí, ¿por qué o no, por qué? ¿La ciencia y la tecnología han traído más beneficios o desventajas? ¿Por qué? Vamos a justificar eso. Vamos a ver nuestras imágenes y vamos a fundamentar de acuerdo a esto. ¿Ok? Esa sería la primera parte. Ahora, la ciencia y la tecnología han acompañado el desarrollo de nuestra sociedad a lo largo de la historia y gracias a ella la vida ha mejorado. Por ejemplo, hoy es posible tener contacto mediante inmediato con otros países con solo ingresar a Internet. Existen prótesis de algunas partes del cuerpo que mejoran la calidad de vida. Hay aparatos electrodomésticos que facilitan el quehacer diario, etc. Entonces, esas son ventajas y esos son beneficios que nosotros podemos ver de manera inmediata. Ahora, vamos a tomar en cuenta que cuando nosotros ya tenemos estos puntos, puede ser que haya personas que estén a favor o personas que estén en contra. Dice, aunque ya investigaste sobre el tema y lograste construir un argumento sobre tu postura en torno a es necesario que tu argumentación sea más sólida y que esté mejor elaborada. Recuerda que una buena argumentación reside en dar razones con base en la información teórica, pruebas, datos y casos. ¿Ok? Entonces, debo de acompañar mi argumentación con más información. Tipos de argumentos. Viene el deductivo, viene el... Bueno, viene más abajo. No deductivo y vienen otros, pero vamos a empezar primero con el deductivo. ¿A qué se refiere el argumento deductivo? Bueno, pues este argumento toma en cuenta aquella información, o aquello que me sirve para afirmar algo. Dice, un argumento deductivo es aquel que afirma que su conclusión es apoyada por sus premisas de manera concluyente. La estructura deductiva hace que tu conclusión se derive directamente de las premisas. Otra característica que otorga la estructura deductiva es que si esa es válida, la conclusión no puede ser falsa, siempre y cuando se parta de premisas verdaderas. Dicho de otro modo, todas las premisas son verdaderas. La conclusión ha de ser verdadera. Vamos a tomar en cuenta esto. Ahora, revisa con atención el siguiente ejemplo 1 de argumentos deductivos. El extremismo de la defensa de la libertad, la virtud o cualquier cosa siempre es un vicio.
Pues el extremismo no es sino otro nombre para el fanatismo, el cual es un vicio por definición, que nosotros estamos checando nuestra conclusión. Viene otra. Un cuerpo en el que el péndulo oscila del tamaño fijo tiene periodos de oscilación que crecen ligeramente con la latitud creciente, que van del ecuador a los polos. Es un esferoide ligeramente achatado en los polos. Tomamos en cuenta una. La Tierra es un cuerpo en el que el péndulo oscilante de tamaño fijo tiene periodos de oscilación que decrecen ligeramente con la actitud creciente que va del ecuador a los polos. Aquí es otra. Hablamos de los cuerpos y de la Tierra. Por lo tanto, la Tierra es un esferoide ligeramente achatado en los polos. Esta es mi conclusión. Entonces, ojo, recordemos que el deductivo tiene ambas premisas verdaderas. Entonces no es como que creo esto, no, tiene que ser información que esté comprobada. ¿Ok? Una forma común de concebir el argumento deductivo es decir que va de lo general a lo particular y es posible tipificarlo en 3 pasos. Primero, se parte de la información que aplica una totalidad de casos. Segundo, se muestra cómo es el caso que nos interesa. Es un ejemplo en su totalidad de lo que partimos. Finalmente, se concluye en virtud de lo anterior que nuestro caso tiene todas las características del resto. Lee con atención el siguiente ejemplo sencillo. Vamos a tomar en cuenta cada uno de estos ejemplos para irlos revisando e ir identificando cómo se estructuran un argumento deductivo. Dice, sin embargo, es muy importante que consideres que este tipo de argumentos también puede llevar una conclusión falsa. ¿Cuándo y cómo? Esto ocurre cuando alguna de las premisas es falsa. De este modo, aunque sea válido, no genera una conclusión verdadera. Para que esto quede claro, fíjate en el siguiente ejemplo. Todos los personajes famosos son políticos. Elmo es un personaje famoso, por lo tanto, Elmo es un personaje político. Entonces, aquí nosotros checamos los argumentos que tiene. Sería mi premisa falsa. Todos los personajes famosos son políticos. ¿Ok? Elmo es un personaje famoso, sí, esa es verdadera. Por lo tanto, Elmo es un político. Mi conclusión es falsa, porque toma como base una premisa falsa, ¿ok? Nota que la estructura de este argumento es similar a la del primer ejemplo, donde se concluye que Bruma es un canino. Sin embargo, en este ejemplo es evidente que la primera premisa es falsa, es decir, no es cierto que todos los personajes sean políticos. Bueno, eso es algo de lo que ya explicamos. Forma 1. Todos los X son Y. Todos los A son X. Por lo tanto, todos los A son Y. ¿Quién me está comentando esto? Todos los X son Y. Todos los A son Y. Entonces, por lo tanto, concluyen que A y Y son lo mismo. Al sustituir las letras de forma 1 por sustantivos, tenemos que todos los caninos son mamíferos. Aquí está esto. Todos los perros son caninos. Aquí está. Por lo tanto, todos los perros son mamíferos. Esta es un argumento deductivo verdadero. Nota que la forma 1 es un esquema en el que sí mismo no es un argumento, se convierte en argumento de las letras. Bueno, esto lo podemos leer, pero ya podemos ver el ejemplo, claro como tal. Viene otra forma, la forma 2, P o Q. No P, por lo tanto Q. ¿Cómo se sustituye? Aquí vamos a tomar en cuenta esto. ¿El criminal es un miembro de la familia o es un vecino? Aquí es donde ven. No puede ser un miembro de la familia, se descarta. Por lo tanto, es un vecino. Checamos otro ejemplo. Dice otra forma válida, ampliamente utilizada, se llama afirmación de antecedente. Para analizarla, recordaremos brevemente que es un enunciado condicional o hipotético. Lo vimos en la unidad anterior. Se trata de una oración compuesta por dos afirmaciones enlazadas por el conector sí, entonces,
como por ejemplo, si lees mucho, entonces te expresas mejor. Si Rodolfo Neri Vela es astronauta, entonces es científico. Si estás aquí, entonces no fuiste a trabajar. Entonces es aquí como nosotros lo checamos. Se toma en cuenta la parte del sí, entonces. Sí, entonces. Sí y entonces. ¿Ok? Esa es otra manera. En las afirmaciones condicionales, la parte introducida por el sí se llama antecedente y la parte que sigue de entonces se le llama consecuente. Veamos los siguientes. Veamos los siguientes ejemplos de forma válida llamada afirmaciones de antecedente. Si P, entonces Q. P, por lo tanto, Q. La primera premisa es afirmativa, es una afirmación condicional y la segunda afirma el antecedente y está opcional. En el segundo, sospechoso dijo la verdad. Entonces solo un sospechoso es culpable. Aquí está. El segundo sospechoso dijo la verdad, por lo tanto, solo un sospechoso es culpable. Entonces, esa es una parte muy importante que checamos las formas, cómo se nos pueden presentar ese tipo de premisas deductivas. Vamos viendo hasta ahora tres formas, tres maneras. Aquí te presentamos un ejemplo de que no está escrito en forma estereotipada. ¿Es 576 divisible por 9? Lo que si sus números dígitos suman un número divisible por 9, puesto que 5 más 7 más 6 es 18, es dividible por 9. La respuesta es afirmativa. Viene un poquito más enredado, pero pues al fin y al cabo argumenta la parte de la segunda afirmativa, antecedente y la condicional. Ahora podemos escribirlo de forma en esquema. Si la suma de los dígitos 576 es divisible por 9, entonces 776 es divisible por 9. Cambiaron toda esta estructura, todo este planteamiento por esta conclusión. ¿Ok? Viene acá, la suma de 500 es divisible por 9, por lo tanto 76 es divisible por 9. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase 1, la parte 1 de nuestra clase 3, parte 1 de nuestra clase 3. Y vamos a continuar viendo otras formas de cómo se estructuran los argumentos deductivos. ¿Ok? Entonces nos vemos en la próxima clase.